Adelante, aquí dando la hora. Necesitaba. Creo que es la pila porque es nuevo. Y se va. No sé si será la pila. Si es nuevo, ¿usted hizo valer el servicio de garantía? Todavía no. Claro, yo creo que por ahí va el camino. ¿Sí? Pero que si yo se lo abro, tal vez la garantía ya no corra. ¿Y si es la Yo pila? estoy viendo desde el punto de vista lógico, práctico, algo que se está perdiendo. De la parte lógica, la parte del sentido común. Es un oficio adquirido familiar, es un negocio familiar. Y yo lo aprendí de mi padre y mi padre de mi abuelo. Mi abuelo estuvo en uno de los locales que había en ese entonces en calle Estado, frente o al costado de la iglesia de la Merced, pero por el frente. Y ahí habían cocinerías y habían carnicerías y entre ellos había un negocio, una cortina de una relojería y joyería. Calculo que tiene que haber sido entre los años 30 a 40. A la muerte de mi abuelo, mucho tiempo después, mi padre es el oficio que aprendió de él y fue el motivo de la vida, o sea, le dio para vivir, comer. Del negocio después mi padre lo trasladó o lo refundó aquí en Independencia 759. Todavía existe la dirección, hay una farmacia hoy día ahí, grande, pero nosotros teníamos una cortina. Digo nosotros porque yo pasaba de la escuela 1, que quedaba en la esquina de Hueras con Independencia, donde hoy día está el Mall de la Mujer, pasaba al frente a cuidar o aprender o echar a perder relojes. Entonces para mí era una etapa de juego y de aprendizaje. Mi padre me enseñó y yo mirando, no porque él me haya dicho tú tienes que venir a aprender a reparar relojes, no. Mi interés era mirarlo y me ponía al lado de él, al ladito, chiquitito, y mirando cómo reparaba relojes. Me crié entre cuerdas y ejes. Eso en el fondo es parte de lo que... Entonces yo podía, cuando mi padre dejó el negocio, yo podía desarrollarme y plantearme como relojero. La correa compatible con esta, lo más parecido posible. Tipo festiva, sí. ¿Se las voy a...? Eso es acero inoxidable. Hoy día le han cambiado un poquito el nombre, le dicen acero quirúrgico. Bueno, los relojes que más me gustaban reparar eran, siempre me gustó el Omega, porque era un reloj muy sencillo y de excelencia, montado en bujes de rubí. La gente ya cree que el rubí es un metal precioso, no. El rubí es un buje industrial, relativamente barato, pero que le daba la calidad de que el reloj se prolongase en el tiempo de vida. Entonces el reloj era un ritual, como lavarse los dientes, ducharse, el reloj había que darle cuerda todos los días, antes de acostarse. Ese era un ritual. Se reparaba muchos relojes, a tal punto que tenía que tener un maestro que me ayudara en esas lides de la reparación. Está buena la pila suya. Me la llevo igual, pues. Ya. Me la da. Perfecto. Aquí yo le coloco una fecha de instalación, un 7 y un 8. Y usted lo ve. Para mí el hecho de reparar un reloj es como construir, descubrir las panas y entregar el oficio que uno aprende e ir aprendiendo con el tiempo porque la tecnología ha ido cambiando. De hecho, cuando cambió drásticamente la tecnología de un reloj mecánico a un electromecánico, fue importante porque nadie entendía de cómo funcionaba un reloj de cuarzo, que es un reloj básicamente electromecánico.
Hay una parte eléctrica que es mandada por un circuito y una parte mecánica que ese circuito le manda señales a un rotor y un estator para que le dé movimiento. Que hasta la fecha, si el reloj hoy día, el Casio, el Seiko, el Citizen con pila es en el fondo un reloj electromecánico, salvo el reloj digital que tiene pantalla, que no tiene piezas ni rodaje, sino que es un circuito comandado por un oscilador de cuarzo. El reloj de antiguo de cuerda manual, era muy delicado. No podía meterse al agua y no podía golpearse. Se quebraba el eje o se cortaban las cuerdas y con el agua se anegaba y se oxidaba. Entonces, el reloj mecánico era un aparato delicado y caro. No cualquiera tenía un reloj. No es como hoy día, cualquiera tiene un relojito ahora. Es muy barato. Y tanto es barato que sale más caro repararlo que comprarse uno nuevo en el sentido de los desechables, no así los reparables. Son relojes de 80, 100, 1000 pesos y eso vale la pena reparar. Lo que no vale reparar es el reloj de 2000, 3000 pesos que venden en la calle. Está haciendo tic-tac. El ruido afuera impide que se escuche. El tic-tac es el golpe que hace ese alambrito que se ve ahí, eso se llama leva. Eso es el ancla. Toda esta pieza es un ancla. Ancla o áncora, que le llaman también. Y este es el volante. Ese que se ensancha y se recoge. Se ensancha y se recoge. Ese es el espiral. Ese es el que le da el envión al volante. Este reloj debe tener unos 30 años fácilmente, 30, 35 años. Aún se fabrican relojes mecánicos, la Seiko fabrica relojes mecánicos y electromecánicos. El Seiko 5 es famoso y ha sido un reloj clásico de venta. Todavía se ve. Se ha reducido a solamente la instalación de pila, pasador y pulsera, y eso se puede hacerse en un kiosco. Y de vez en cuando hay personas que quieren que les mantenga el reloj, y esos son clientes de mucho tiempo atrás, que todavía seguimos esa línea, de esa cultura de hacer mantención a las cosas buenas, que se va a acabar. Voy a traer uno que es muy bonito, que me dijeron que no tenía arreglo, ya no iba a funcionar más. A ver, para que me den la última opinión. ¿Cómo no? Que fue cliente de mi padre. Sí, pues sí, por eso él me dice. Cuando mi padre tenía el negocio de Independencia. Y la otra persona que lo ubica a usted es Guillermo Ramírez, mi cuñado. Fueron compañeros del colegio. El domingo estuvo conmigo. Sí, me dijo. Los relojes pasaron a ser desechables. Y la mayoría de los relojes hoy día, salvo algunas excepciones, están siendo desechables. Por eso que creo, ojalá que no, que este oficio va a ir desapareciendo. La gente se inclina por lo desechable y ya no existe la cultura de hacer reparaciones, sino que de usarlo hasta que muera. El ancla del despertador es esto. Va muy rápido. Nos sigue una cuarta generación, porque las hijas ambas terminaron su carrera superior y eso significa que tienen su oficio dado, su profesión. Una trabaja en el hospital, es tecnólogo médico, y la otra trabaja con párvulos. Así que son oficios distintos. El tiempo
el tiempo existe. O sea, el hombre ha sido el osado que ha tratado de medirlo, por razones prácticas. Las distancias yo creo que están, el tiempo también.